A finales de octubre, mi amiga Stacy y yo decidimos escapar de la rutina con una escapada a Stowe Vermont. A través de Glamping Hub, encontramos la cabaña perfecta, un remanso rústico enclavado en una colina, rodeado del vibrante follaje otoñal. Reservamos desde el jueves por la noche hasta el domingo, ansiosas por disfrutar de la tranquilidad del entorno. El sistema de cerradura con código de la cabaña funcionó a la perfección. El dueño nos había enviado la combinación previamente, y al entrar, nos recibió un ambiente cálido y acogedor. Todo en la cabaña era de madera, con un aroma a pino que nos transportaba a un pasado remoto. Un baño, una pequeña cocina, 3 dormitorios y una sala de estar prometían una estancia cómoda. Curiosamente, una de las puertas, que presumiblemente conducía al tercer dormitorio, estaba cerrada con llave. Intrigadas, pero sin darle mayor importancia, asumimos que el dueño guardaba allí objetos personales, especialmente al saber que solo seríamos 2. Instaladas en la cabaña, dejamos la mayor parte del equipaje en el segundo dormitorio, manteniendo el principal ordenado. Llegamos tarde el jueves, así que después de una rápida cena en el pueblo y un breve paseo nocturno, regresamos a la cabaña para disfrutar de una película y descansar. El viernes amaneció nublado y frío, ideal para explorar los senderos cercanos. Pasamos la mañana sumergidas en la quietud del bosque, disfrutando del aire fresco y el paisaje otoñal. De vuelta en la cabaña, decidí darme una ducha antes de salir a cenar. Mientras me cambiaba, Stacy mencionó haber oído un ruido extraño proveniente del dormitorio cerrado, algo parecido a una radio o una grabación. Intrigada, me acerqué a la puerta e intenté escuchar, pero el sonido se había desvanecido. Con un toque de picardía, llamé a la puerta, bromeando con la posibilidad de que alguien estuviera dentro. Stacy, algo asustada, me pidió que parara. Para ser honesta, parte de mí disfrutaba con su reacción. Mientras Stacy se duchaba, me acomodé en la sala con la televisión. De pronto, el débil sonido proveniente del dormitorio volvió a escucharse. Bajé el volumen del televisor y pegué la oreja a la puerta. Esta vez no había duda, se oían voces apagadas, como si provinieran de una radio antigua. Inmediatamente, contacté al anfitrión, primero por mensaje y luego por llamada. Desconcertado, me aseguró que desconocía por qué su mujer habría cerrado la puerta. Atribuyó el sonido a algún dispositivo electrónico olvidado en la habitación. Decidimos no alarmarnos y salimos a cenar a Harrison's, un restaurante en la calle principal del pueblo. Después de comer, dimos un paseo en coche por los alrededores, deteniéndonos en un parque para disfrutar del atardecer. Fue entonces cuando el anfitrión me llamó de nuevo. Su mujer negaba haber dejado nada cerrado o haber dejado ningún aparato electrónico encendido. Ofreció venir a la cabaña y abrir la puerta para salir de dudas. Acepté de inmediato. De regreso a la cabaña, la inquietud se apoderó de nosotras. Stacy, agotada, se dejó caer en el sofá mientras yo, incapaz de contener la curiosidad, volví a pegar la oreja a la puerta. El sonido persistía, las mismas voces apagadas que antes. «Espera aquí, vuelvo enseguida», le dije a Stacy, sin mencionar mis sospechas. En vez de volver a la puerta, me dirigí a la ventana del dormitorio cerrado. No había cortinas que impidieran la vista al interior. Asomándome con cautela, la sangre se heló en mis venas. Un joven alto y delgado, vestido con una sudadera con capucha, bailaba lentamente en el centro de la habitación. En su mano, sostenía un pequeño radio. Al verme reflejada en el cristal, se detuvo en seco, una sonrisa escalofriante se dibujó en su rostro. Grité el nombre de Stacy con todas mis fuerzas, urgiéndole a salir de la cabaña. Ella, presa del pánico, corrió hacia mí. «Al coche, rápido», grité, mientras ambas corríamos hacia la seguridad del vehículo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora,
agarramos nuestras bolsas, dejando atrás el resto del equipaje, y nos marchamos a toda prisa. Llamé al anfitrión, informándole de la situación y pidiéndole que llamara a la policía de inmediato. Una hora después, refugiadas en un café del pueblo, el anfitrión nos contactó de nuevo. La policía había llegado a la cabaña y abierto el tercer dormitorio. Para nuestra sorpresa, no había rastro del intruso. Sin embargo, encontraron varias bolsas de patatas fritas vacías debajo de la cama, confirmando que alguien había estado allí. Regresamos a la cabaña al día siguiente para recoger nuestras pertenencias y gestionar la devolución del dinero con el anfitrión y la plataforma de alquiler. Obviamente, no volvimos a pisar ese lugar. Pasamos la noche en un motel cercano, con la imagen del joven bailando grabada en mi mente. Esa figura esquiva, su mirada perturbadora, me acompañó durante noches, atormentando mis sueños. La idea de que esa presencia había estado allí todo el tiempo, observándonos incluso mientras dormíamos, era insoportable. Aquel fin de semana en Vermont, que prometía ser un remanso de paz, se transformó en una experiencia aterradora que jamás olvidaremos. La desaparición repentina del intruso, las voces inexplicables, la sensación constante de ser observadas, son recuerdos que aún nos hacen estremecer. La lluvia torrencial de aquella noche de viernes a mediados de octubre parecía coincidir con mi agotamiento. Había salido directamente del trabajo, con el cansancio acumulado de un largo turno en el hospital, a una fiesta de inauguración con temática de Halloween. A pesar de no tener ánimos para disfraces, la promesa de una noche con amigos y un par de White Claws compradas en la gasolinera me habían convencido. La casa estaba llena de gente, entre 25 y 30 personas, muchas de ellas desconocidas para mí. La música, las conversaciones animadas y el alcohol me mantenían despierto a pesar del cansancio subyacente. Mi ritmo de sueño, siempre caótico debido a los turnos del hospital, rogaba por una tregua. Finalmente, aprovechando una pausa en la conversación, me escabullí hacia la salida. Una despedida rápida en el patio trasero bastó para no tener que enfrentarme a 20 personas en mi huida hacia la calma de mi hogar. Debo admitir, con una punzada de culpa, que cometí el error de conducir a casa con alcohol en mi sistema. Una decisión imprudente que jamás recomendaría. Un Uber siempre es la mejor opción. Conduciendo por una calle residencial, envuelto en el sonido hipnótico de la lluvia golpeando el parabrisas, vi a una joven caminando sola bajo el aguacero. Sin paraguas ni chaqueta, su figura frágil me hizo frenar. Un impulso compasivo, mezclado con la culpa por mi estado, me hizo detenerme. Bajé la ventanilla. ¿Te llevo a algún sitio?, pregunté. Ella, sin decir palabra, se subió en el asiento trasero. ¿A dónde vas?, insistí. Justo al final de la calle, respondió con voz tenue. Durante el trayecto, intenté romper el hielo. ¿Por qué estás bajo la lluvia a estas horas? Tenía prisa, respondió. No quería llamar un taxi. Con una sonrisa, comenté lo caros que estaban Uber y los taxis últimamente. Soy Jake, por cierto, añadí, buscando alguna reacción. Gracias por traerme, se limitó a decir. Un silencio sepulcral se instaló en el coche. Al llegar a la última casa de la calle, antes de la señal de fin de calle, pregunté, ¿tengo que seguir? No hubo respuesta. Mientras cruzaba la intersección, un escalofrío me recorrió la espalda al mirar por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Frené bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Me giré para mirar de nuevo, incrédulo. No había nadie. Salí del coche como un resorte, revisando cada centímetro del asiento trasero, el suelo, debajo de los asientos. Nada. La calle, desierta,
solo estaba iluminada por las farolas distantes. Era imposible que hubiera salido del coche sin que yo la viera. La puerta no se había abierto. Empecé a cuestionar mi cordura. Toqué el asiento donde ella había estado sentada. Estaba completamente seco, contradiciendo la lógica. Minutos antes, ella estaba empapada por la lluvia. Aturdido, confundido y con un miedo creciente, examiné la calle de nuevo. Fue entonces cuando la vi, a mi derecha, justo al lado de donde había aparcado, una verja oxidada se alzaba imponente. Detrás, las lápidas sombrías de un antiguo cementerio se asomaban entre la niebla y la lluvia. De pronto, sus palabras resonaron en mi mente, justo al final de la calle. El cementerio. Ella se dirigía al cementerio. Con un escalofrío que me recorrió la espalda, subí al coche de un salto. Di la vuelta en medio de la calle desierta y me alejé a toda velocidad, con la imagen de la joven y el cementerio grabadas a fuego en mi mente. Aquella noche, la culpa por conducir bajo los efectos del alcohol se vio eclipsada por un terror visceral. No creo haber estado tan ebrio como para alucinar. Algo inexplicable había sucedido en esa calle solitaria. Algo que desafiaba la lógica y me dejaba con una profunda sensación de inquietud. El pasado octubre, mis amigos y yo decidimos visitar un laberinto de maíz embrujado en Oak Hill, Ohio. Era la atracción más comentada de la zona, supuestamente la mejor para aquellos que buscan adrenalina. Prefiero no mencionar el nombre por respeto a la familia que lo organiza, aunque después de lo que vivimos, muchos desearían que nunca hubiera existido. Esa noche estaba acompañado por Joe, Carl y Mark. Cada octubre, es nuestra tradición participar en estas experiencias espeluznantes, pero nada nos había preparado para lo que sucedería. Mientras esperábamos en la fila, captamos una conversación que nos hizo fruncir el ceño. Unos chicos hablaban de un incidente del año anterior. El laberinto había tenido que cerrar por una noche después de que un niño fuera lastimado por uno de los actores. Al parecer, alguien disfrazado empujó a un visitante con demasiada violencia. Esa pequeña anécdota encendió una chispa de inquietud en nosotros, como si nos advirtiera que aquí los sustos podían cruzar la línea de la seguridad. Finalmente, entramos. Al principio, todo parecía bastante normal. Un laberinto de maíz decorado para Halloween, con actores saltando desde rincones inesperados y altavoces ocultos que lanzaban sonidos espeluznantes. Caminábamos entre las altas y asfixiantes hileras de maíz, rodeados de una atmósfera cargada de tensión. Entonces, llegamos a una bifurcación. Dos caminos, uno a la izquierda, marcado como «Camino a la seguridad», y el otro a la derecha, con un inquietante letrero que advertía «Peligro, no entrar». Sin pensarlo demasiado, decidimos separarnos. Mark y yo tomamos el camino seguro, y los otros dos se aventuraron en la ruta del peligro. Avanzábamos entre el susurro de las mazorcas secas, medio bromeando sobre lo irónico que sería que el camino seguro fuera en realidad el más aterrador. Y en cierto modo, teníamos razón. Tras doblar una esquina, lo vimos. Ahí, en medio del sendero, estaba un hombre. Su presencia era inquietante en su simplicidad. Vestía un atuendo completamente negro y llevaba una máscara blanca, carente de expresión. No había rasgos en su rostro, solo dos agujeros para los ojos que proyectaban una oscuridad perturbadora. En sus manos, sostenía una calabaza. No saltó hacia nosotros ni emitió gritos. Simplemente comenzó a caminar hacia nosotros, extendiendo la calabaza. «Tómala», dijo, su voz baja y áspera, como un susurro distorsionado, casi gutural. Nos reímos, asumiendo que era parte de la actuación. Pero él no se movía. Continuó avanzando hacia nosotros, repitiendo, «Tómala».
Con cada palabra, su tono se volvía más urgente, más sombrío. Seguimos caminando, pero el tipo no dejaba de seguirnos, su voz ahora cargada de una amenaza sutil. «Tómala, o te mataré». Nos detuvimos en seco. Aunque sabíamos que era solo un espectáculo, esas palabras nos golpearon como un relámpago. Mark me miró con nerviosismo. Finalmente, tomé la calabaza de sus manos, esperando que eso acabara con la inquietante interacción. Sin decir nada más, se detuvo, y retrocedió hacia la oscuridad del maíz. Nos apresuramos a continuar hasta que nos reencontramos con Joe y Carl en el punto donde los caminos se unían de nuevo. Al ver la calabaza en mis manos, se rieron y bromeamos sobre llevármela como trofeo. El resto del laberinto transcurrió como cualquier otra atracción de Halloween, con sobresaltos predecibles y decoraciones temáticas. Pero entonces, uno de los actores se salió de su papel y me abordó de manera extraña. «No puedes robar la calabaza», me dijo en un tono serio. Le expliqué que uno de los trabajadores me la había dado, pero al describirlo, el hombre de negro con la máscara blanca, su rostro se llenó de desconcierto. «No tenemos a nadie con esa descripción», murmuró antes de marcharse hacia la bifurcación sin decir más. Llegamos al final de la atracción, pero la sensación de malestar no nos abandonaba. Fue entonces, bajo la luz tenue de la salida, que me di cuenta de algo extraño en la calabaza. Parecía haber sido tallada en su interior, con la parte superior cortada de manera precisa. Con una creciente sensación de aprensión, abrí la tapa. Al principio no comprendí lo que veía. Pensé que era algún tipo de broma grotesca, tal vez comida o un accesorio. Pero cuando metí la mano, lo sentí. Eran dedos. Dedos humanos. 9 más esperaban en el fondo de esa maldita calabaza. Mi respiración se aceleró mientras miraba con horror los dedos, cada uno frío y rígido. Entonces, vi los ojos dibujados torpemente en el exterior de la calabaza, con un mensaje escrito en letras temblorosas: «Siempre te estoy observando», acompañado de una espeluznante carita sonriente. Solté la calabaza, y mis amigos y yo retrocedimos aterrados. Corrimos hacia el trabajador más cercano, quien, al ver lo que habíamos descubierto, entró en pánico. No sabía qué hacer. Llamó a su superior, y poco después, la policía estaba en el lugar. Cerraron la atracción de inmediato. Mientras los oficiales interrogaban a los actores y registraban la zona, nosotros permanecimos allí, todavía en shock. Estábamos en medio de la nada, rodeados por el maíz y la oscuridad, y el silencio se volvió insoportable. La policía se llevó los dedos para hacer análisis forenses. Nunca escuché si encontraron al dueño de esos dedos, o al hombre de la máscara blanca. Nos fuimos de ahí sin sufrir daño físico, pero lo que experimentamos esa noche dejó cicatrices que aún persisten. No importa cuántas veces hablemos de ello, nunca podemos borrar la sensación de que algo, o alguien, sigue observándonos.